Si gustan acompañarme a buscar Mateo 15:21. Aquí vemos y dice aquí la palabra en estos versículos vamos a hablar acerca de la fe de la mujer cananea, ¿sí? Y yo quiero hablar contigo en esta noche acerca de cuál es tu problema, y ese es el nombre de mi plática. ¿Qué tan grande es tu problema? ¿Sí? ¿Qué tan grande es tu problema que tienes tú enfrente de ti? ¿Sí? Porque ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por alguna situación, algún problema, donde tú te quedas y tú piensas que es un problemón y ya lo brincas y dices, wow, ¿sí? No era tan grande como yo pensaba, ¿sí? O a lo mejor es un problema muy grande que te sobrepasa, pero yo te quiero decir, ¿en dónde está puesta tu fe? ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿Sí? Y es algo tan sencillo, una palabra tan pequeña, pero que te abre un panorama, que te abre hagan de cuenta que abren el zaguán para que el Padre entre y tú puedas ver las maravillas de Dios en tu vida. ¿Sí? Y aquí vamos a leer del versículo 21 al versículo 28 y dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, ¿sí?, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiéndole Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo, mientras estaba estudiando este pasaje, la verdad, he aprendido y vi cosas donde lo he leído muchas veces y la realidad es que no había visto estos detalles. ¿Sí? Y aquí podemos ver en el verso 21, donde dice: saliendo Jesús de allí, fue a la región de Tiro, Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, y ahí márcalo, clamaba. ¿Sí? Clamaba diciendo: Señor, Hijo de David. Conocía quién era, sabía quién era, y dice: ten misericordia. ¿Sí? Ten misericordia. ¿Sí? Y aquí en ese verso, en el verso donde podemos decir que él dice que la mujer cananea clamaba. ¿Sí? ¿Y sabes a qué está hablando acerca de este clamor? No está hablando de un clamor cuando tu hijo te dice que quiere algo, o que está: papá, papá, mamá. ¿A cuánto les ha pasado? Quiero comer, o ves a un niño que está ahí, y no le voy a preguntar a los niños cuánto le dicen: mamá, 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 y hasta que no te deja hasta que no te hace caso, dejas de decir, ¿verdad? Sí. Yo creo que a Regina no le pasa, ni a Carlitos. Sí. Pero no está hablando de ese clamor, sino está hablando de un clamor como cuando hace ahora sí que la palabra es graznar de un cuervo. ¿Sí? ¿Y cuántos han visto graznar un cuervo? ¿Sí?
¿Y qué tal? Y empieza el cuervo y empieza a hablar fuerte. Ahora, el cuervo lo hace para dos maneras o tiene algunas otras, pero es porque siente peligro, porque es diferente su graznar, o cuando es alguien que es conocido. Sí. Y de verdad yo me puse a investigar acerca de los cuervos y yo decía, a ver, porque yo decía, caray. Sí. Y cuando ves a un cuervo, ves cómo empieza y hasta le hace así grande y empieza, sí. Yo tengo uno que todos los sábados nos despierta. Sí. Y no lo tengo enjaulado. Yo no sé por qué llega a un lugar. Y yo me imagino que el cuerpo ha de ser como de 2 metros. ¿Sí? Le hace tan duro que todos en la casa escuchamos. ¿Sí? Y yo no sé por qué. Ahora puedo imaginarme que llega con sus amigos. Yo tengo 2 ninfas en un, como en un tragaluz, vamos a llamarlo. Y tengo 2 ninfas, las ninfas casi no hacen nada de ruido. En la mañana un poquito. Pero llegan ahí como que lo ven, porque no pueden bajar, lo ven. Y empieza a graznar. ¿Sí? Y es tan duro y empieza, porque nada más es uno. Pareciera que fueran 1000, es uno. ¿Sí? Y yo me imagino el clamor de esta mujer, el clamor donde ella empezaba y decía, ¡eh! ¿Sí? Y fíjate bien algo. ¿Qué dice? Ella sabía y reconocía, Señor, le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le expone su problema. ¿Cuál era su problema? Su hija estaba atormentada por un demonio. Y tú dices, pues a ver qué ha pasado, por qué fue, y tú puedes poner el pretexto que tú quieras. Pero para ella era un problema grande, donde su hija estaba atormentada por un demonio. Sí. Y tú a lo mejor dices, sí, a mí me ha tocado. Un día estuve en un lugar donde a una persona que estaba atormentada la tenían encadenada y la tenían amarrada a un tronco. Sí. Y tú decías, órale. Sí. Y tú ves y donde dice, ¿sabes qué? Ahí había un clamor de esta mujer. Ahora, acuérdense que esta mujer era cananea. ¿Sí? Era gentil. Estaba excluida, ¿sí?, de la ciudadanía de Israel. No era ajena a estas cosas. ¿Sí? En Efesios 2:12 dice esto. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos al pacto de la promesa. Y escuchen bien, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sí. Y muchas veces en el mundo nos encontramos con estas situaciones porque la realidad es que no le conocen. No saben en el hecho donde quién es su Señor, quiénes son ajenos a lo que Dios puede hacer, a que Dios puede liberarte, a que Dios puede transformar tu vida, a que Dios te puede librar de todo aquello que tú piensas que es más grande, que es tu Goliat para ti. Sí. Porque tú tienes a Cristo, pero hay gente que es ajeno a esto. Sí. La palabra de Dios dice que el evangelio para muchos es locura. Sí.
Y a lo mejor tú puedes tener fe y puedes decir, sí, es que Dios me va a librar. Pero otra persona puede voltearse y decir, es que yo no tengo nada de fe. Yo estoy vacío. Yo no creo que Él puede venir a rescatarme. Esta mujer cananea era ajeno a ello. Era un gentil. Sí. Y esta mujer clamaba misericordia a Jesús. Clamaba misericordia. Sí. ¿Qué quería de esta mujer? Misericordia. Está hablando de que ella conocía que Jesús era compasivo. Sí. Y ella se voltea sabiendo esto. Verso 21 y le expone su caso a Jesús. Sí. Y yo me imagino en las palabras de ella coloquialmente, mi hija anda mal, está endemoniada. Sí. Y vemos en el versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió, no hizo caso. Hizo caso omiso. Sí. Ella estaba exponiendo su corazón y Jesús ¿qué? Cayó. Y tú puedes pensar, ¿cómo? ¿Cayó? No hizo caso. Sí. Dice, pero Jesús, verso 23, no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, ojo, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Sí. ¿Sabes que ahí estaba y no le hacía caso y seguía y seguía? Estaba clamando, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi hija. Sí. Y dices, híjoles, ¿cuántos han estado en un caso donde has clamado de verdad? Y no es lo mismo, ¿verdad? Que pedir. ¿Sí? No es lo mismo que decirle Dios, si no había un clamor en esta mujer. ¿Sí? Ella sabía que era un Dios compasivo, un Dios misericordioso, y que ella la podía librar de este demonio a su hija. ¿Sí? Ella en su corazón, en su espíritu, tenía una convicción. Ella tenía la convicción que si él decía, iba a ser liberada. Y que aunque no le hiciera caso, ella seguía diciéndoles, ella seguía hablando y le dicen, ¿sabes qué? Ya despídela. Sí, ya, diles. Y los discípulos no le pidieron, le rogaban. Sí. Y fíjense lo que le responde. Verso 24. Y no son las palabras más bonitas, ni las palabras que ella esperaba. Le respondió y le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue un golpe fuerte,
Yo cuando estaba leyendo esto, de verdad dije, ¿le respondió esto? Dije, wow. Sí. Dije, wow. Qué duras palabras, ¿eh? Sí. No soy enviado a las ovejas, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. No vio una respuesta agradable para ella, ¿eh? Que le tuvo que voltear y decir, ayúdame, socórreme. Pero ella no perdía la esperanza. Y por eso en el inicio dice la fe de la mujer cananea. No perdía la esperanza que él podía liberar a su hija. Sí. ¿Cuánto tienes tú que pelear? ¿Cuánto tú tienes que meterte y decirle, Dios, ayúdame, cambia esto de mí, transforma mi vida, no quiero esto? Yo recuerdo que cuando yo conocí a Cristo, yo quería cambiar mi forma de vivir. Había telarañas, había cosas que no eran agradables. Y yo me volteaba y clamaba y le decía a Dios, pero cambia, quita estas cosas de mí. Y no era pedirle. Yo recuerdo un día donde yo me volteé y le dije, Dios, si este día tú no haces algo, yo sé que voy a pecar. Y me acuerdo que ese día yo me metí a la cama teniendo miedo de volver a caer. Pero yo clamé a Dios. Sí. Yo clamé a Él. Juan 6:35, acompáñenme tantito, por favor. Juan 6, capítulo 6, verso 35 dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que me viene, no le echo fuera. Tú puedes tener la convicción en esta noche, cual sea tu problema, de que Él puede librarte. De que Él es más poderoso que cualquiera de cualquier cosa que es tu problema. Cualquier situación. Dios es más grande y más poderoso, ¿sí?, para llevarlo a cabo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Y yo quiero que en esta noche tú puedas tener la convicción en tu corazón, cuál sea tu problema, que tú puedes voltearte y decir, no pasa nada, Dios, yo confío en ti. ¿Qué dice? Y el que cree en mí, ¿qué? No tendrá sed jamás. ¿Sí? No tendrá sed jamás. Y el que viene a mí, no le echo fuera. ¿Sí? Tú puedes tener la confianza en tu corazón que si tú clamas a Él, Él te escucha. Regresamos ahí a Mateo, verso 26. Respondiendo él dijo,
No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sí. Y él estaba diciendo, no es bueno que yo tome de esto para darlo, ¿eh? Sí. ¿Cómo darle a un gentil lo que era para los hijos, para los israelitas? Sí. Y se volteó y le dijo, no es bueno, no está bien. Le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero esta mujer no se venció, ¿eh? Esta mujer no dijo, bueno, pues ya ni modo, no quiso. Bueno, pues ya hice la lucha. Sino ella con las mismas palabras de Jesús se volteó, y cuando está hablando aquí de los perrillos, no está hablando de cualquier perro, ¿eh? Sí. Cuando está hablando aquí de los perrillos, está hablando de un perro doméstico. Sí. Porque está hablando del perro que come pan, de las migajas debajo de la mesa. Sí. Y dice, no está bien que tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Y fíjense bien, ella se mete y se postra y le dice, de sus amos. ¿Se fijan? Sí. Ella sigue reconociendo y diciéndole, ¿sabes qué, Dios? Sí, pero aún los perrillos, aún lo que tú me estás diciendo, ¿sí? Dice, ¿qué versículo dice? Aún los perrillos comen esas migajas, esas cosas que ya no se caen, que ya no las quieren, o por cualquier cosa que las avientan. ¿Sí? Pero no era cualquier perro, no era cualquier animal, sino era alguien doméstico, era alguien que estaba en cuidado. Pero ella se voltea y le dice, sí, ¿sabes qué, Dios? Pero las migajas que caen a la mesa de sus amos. Estaba diciendo, ¿sabes qué, Dios? No importa que me des esas migajas, que yo pueda comer de ello. Yo me imagino el corazón de Jesús diciendo, vean las palabras que le responde. Entonces respondiéndole Jesús dijo, oh mujer, a lo mejor había hasta una sonrisa en Jesús. Oh mujer, sí, grande es tu fe, grande es tu fe. No se rindió, ¿eh? Dice, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Sí. ¿Y qué dice? Y la hija fue sanada desde aquella hora. La fe de esta cananea fue probada, ¿eh? La fe de esta mujer fue probada no una vez, sino su corazón en donde estaba puesto. ¿Dónde está puesto tu corazón, eh? Hay veces que hay una prueba y ¿qué dice? ¿Qué pasa? ¿Te desanimas? Dios pone a calentar el sartén. Yo siempre he dicho esto. Hay tiempos donde Dios pone a calentar el sartén, ¿eh? ¿Y sabes para qué es?
No es porque no nos ama. ¿Sabes para qué es? Para mostrarnos qué hay dentro de nuestro corazón. Para mostrarte qué hay en tu corazón. Esta mujer hubiera podido mandar todo a volar y decir, no quiso Jesús. Qué gacho. Ve cómo me habló. Me comparó a un animal. Mejor me voy. Sino que esta mujer se aferró. Esta mujer sabía lo que podía ser Jesús. Sí. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella no estaba viendo algo real donde Jesús buena onda y diciendo, ¿sabes qué? Pues tráela para acá. Vamos a orar por ella. O nada más dice la palabra y ya. ¿No hubiera sido más fácil? ¿No hubiera sido más sencillo? Yo me imagino en el corazón de esta cananea, en la mente, el sufrimiento donde estaba clamando, estaba diciendo, socórreme, ayúdame, salva a mi hija, libérala. Está siendo atormentada, ¿no la ves? Pero el corazón de esta cananea era un corazón correcto. Era un corazón que se humilló y le reconoció como su amo, como su Señor. Tú en las situaciones donde Dios nos prueba o que encontramos pruebas en nuestras vidas, ¿realmente pones a Dios como tu Señor? Es una buena pregunta, ¿no? ¿O te pones tú y dices, es que Dios esto, ¿eh? Sí. Muchas veces no es lo más fácil, no es lo más bonito, pero es lo mejor. Vemos el resultado de esta cananea. A final de cuentas, Dios hizo lo que Él dijo. Fue liberada. Pero esta cananea fue probada. Sí. Y yo decía, mientras yo leía, yo le daba vueltas y le daba vueltas y decía, wow, y esto y yo hasta veía las palabras de Jesús, dije, no inventes. O sea, yo decía estas palabras y esto y por qué. Y a mí me gusta imaginarme las cosas. Sí. Pero él se voltea y le dice, oh mujer, oh mujer. Sí. Fíjense, no le dijo tu fe, ¿eh? ¿Qué le dijo? Grande es tu fe. Grande es tu fe. Acompáñenme a Primera de Pedro 1:7, por favor. Luego puedes leer los versículos anteriores, pero en el verso 7 dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo. Va a haber pruebas en nuestra vida. Va a haber pruebas en tu vida. Y no quiere decir que porque eres creyente o porque le conoces, no va a haber pruebas. ¿Cómo saltas estas pruebas? Sí. Yo quiero terminar con lo que inicié. ¿Qué tan grande es tu problema? Para Dios, no hay problema suficientemente grave o grande. Él es un Dios misericordioso que ama tu vida y quiere rescatar del hoyo nuestras vidas. Él me rescató, Él transformó mi vida y fueron abiertos mis ojos para que yo pudiera ver. Sí. Y yo te digo a ti, ¿sabes qué? Esta cananea tuvo fe. Esta gentil tuvo fe. Sí. Donde el día de hoy tú puedes tener fe. Y quiero decirte, la fe viene por el oír y el oír su palabra. Viene por el conocimiento de su palabra, de quién es Él. Esta mujer sabía quién era. Esta mujer sabía lo que podía hacer. Y yo te quiero animar que aún en estos tiempos difíciles o en la prueba que tú te encuentres, la palabra de Dios puede abrirse a tu corazón. Y aquí en este libro nos resuelve todos los problemas que puede haber en esta vida. Están aquí. Sí. El problema es cuando yo me antepongo a lo que dice su palabra. Sí. Y meto mi cuchara y digo, es que yo, Dios. Sí. Se trata de Él. Quiero orar por ti en esta noche. Padre, yo te pido, Dios, que tú traigas fe a cada uno de ellos, Dios. Si alguno de ellos está pasando por una situación difícil, por algún problema, Señor, yo te pido que ellos puedan poner sus ojos en ti. Que ellos puedan poner su esperanza en ti, Dios. Y Señor, así como esta mujer, su hija fue liberada, creemos que tú puedes librarnos de cualquier situación, Padre. De cualquier problema. Y Señor, yo te pido que tú abras los ojos de su entendimiento de cada uno de ellos, para que ellos puedan verte a ti y puedan descansar y confiar en ti, Dios. Tócalos, Dios. Señor, yo hablo bendición a cada uno de estas familias. Dios, abre tu palabra. Y Señor, tócalos, Dios. Que no sean iguales, Padre. Te lo pido. En el nombre de Jesús, Dios. Amén. Amén.